Pues resulta que el Infonavit cumple 50 años, y qué institución tan importante para el país. Gracias a ella me parece que muchos mexicanos han logrado tener el sueño de cualquier persona, de cualquier familia, tener un patrimonio. Cuéntanos, Juan, por qué es tan importante? Mira, ¿Cuál es el rol? como bien dices, a ver, el Infonavit fue probablemente el mejor logro del gobierno de Luis Echeverría. La verdad es que en México se hacía vivienda antes de 1972. Todos debemos de recordar el multifamiliar Miguel Alemán, el multifamiliar Juárez, que hubo que derrumbar en el sismo, Nonolco, Tlatelolco. Bueno, desde Porfirio Díaz, el buen tono, que todavía se mantiene extraordinariamente bien. Pero no había una política de vivienda que garantizara lo que dice el artículo constitucional, que refiere a que los mexicanos todos debemos de tener una vivienda digna. Y entonces, cuando se crea el Infonavit, el 5% de los ingresos de los trabajadores se aportan a este fondo de la vivienda y con ello se genera un recurso extraordinariamente bueno para la producción de vivienda social. Ahora, el Infonavit empezó como un órgano constructor, prácticamente compraba su reserva territorial, contrataba proyectos, hacía obras y hacía conjuntos muy importantes, con una característica: la vivienda tenía la obligación de hacer ciudad y sobre todo de responder a una demanda de carácter social. Se estudiaba cuáles eran el tipo de beneficiarios, el tipo de usuarios y cuál era su composición familiar y sus características básicas para satisfacer en el marco de un espacio habitable sus necesidades. Así se mantuvo algunos años hasta que en 1990 pasó de ser un organismo prácticamente constructor a un organismo financiero, a una hipotecaria de carácter social. El Infonavit, como todo el mundo debe de saber, tiene tres sectores importantes: el sector empresarial, que vigila las aportaciones de los patrones al instituto; un sector de los representando a los trabajadores y a los sindicatos; y el sector gobierno, que vigila el cumplimiento de políticas públicas en el marco constitucional. Ahora, el organismo tiene un órgano de vigilancia, tiene una comisión de vigilancia que es muy importante, tiene un consejo de administración, pero lo importante al final son los logros. El Infonavit ha construido una enorme cantidad, ha financiado una enorme cantidad de vivienda en el país. A partir del año 2000, después de varios sexenios, la política de vivienda en México cambió con el presidente Fox. Y yo diría, cambió para mal. Yo también. Porque, Yo también, y perdón, yo llevo aguantándome desde que empezaste porque yo quería decir esto. O sea, cuando yo veo la unidad de Independencia, por ejemplo, Juan, que tú seguramente tienes ubicadísimo, un lugar en la que vino y la visitó Kennedy y que era la referencia de urbanización, tenía o tiene teatro, alberca olímpica. Si ves la zona habitacional de Plateros, todos estos desarrollos habitacionales de los 50, 1958, si mal no me falla la memoria, la unidad de Independencia, lo que veías es que realmente se estaba haciendo un esfuerzo, convivencia social, comunidad y urbanización. Y hoy, perdón, bueno, hoy creo que ha mejorado un poco, no lo sé, tú me corregirás, pero de repente los desarrollos Infonavit son lejos, poco accesibles, con problemas de seguridad. En realidad te están vendiendo una pared adelante, una pared atrás, no esos desarrollos de los 50. ¿Coincidirías? mira, desgraciadamente, Álvaro, esto que tú refieres es exactamente lo que ha venido sucediendo. ¿Por qué? Porque dejó de ser una política social de vivienda para convertirse en una política de financiamiento. Entonces, la parte social simplemente desapareció. ¿Para quién se hacen las viviendas? Es lo de menos. Son créditos a personas que no existen más que como un número en una subcuenta de vivienda. Y eso desgraciadamente ha dado al traste con una política. Hoy México enfrenta un problema de casi 6 millones de viviendas abandonadas en el país. El Infonavit reconoce que son de ella alrededor de 650,000.
habría que estudiarlo. Lo que es cierto es que si son 6 millones o 650,000 en un país con tantas carencias, es el reflejo de una muy errática política de vivienda en los últimos 25 años, que por supuesto a los únicos que benefició fue a los desarrolladores y no a la sociedad. Bernardino quiere hacer un comentario por ahí. Seguro Sí. Bernardino te va a dar la razón 100%. Sí, por Espero. sin duda. Nada más la razón te la daría en el cuarto constitucional, que es lo que dice justamente que todos los mexicanos tenemos el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, lo que hace referencia al Infonavit, Juan, y así lo entiendo, pues el Infonavit no es para todos los mexicanos, sino simplemente para quienes estén cotizando, ¿no? En el seguro, en la seguridad social del Estado. Entonces, ahí hay un acotamiento que va en contra justamente de ese cuarto constitucional, Juan, porque entiendo que has hablado para todos los mexicanos el Infonavit. Creo que el Infonavit hasta hoy, pues no es para todos los mexicanos. Cualquier persona que no cotice a la seguridad social, pues entiendo que no va a poder entrar al Infonavit o a algún préstamo del Infonavit, por supuesto, para poder adquirir una vivienda, como dice la Constitución, digna en ese aspecto, Juan. Mónica. A ver, el Infonavit se constituye para todos los trabajadores asalariados. Salariados, así. De cualquier nivel, los asalariados. Ahora, ¿dónde fue omiso? En que los trabajadores no asalariados simplemente quedaron fuera. Se creó el FONAPO. El FONAPO finalmente hizo cosas muy importantes, pero naufragó y lo acaban de cerrar. Entonces, los no asalariados hoy están totalmente en el abandono. Ahora, a ver, perdón Juan, pero es que hay que reconocer que también tiene que haber un incentivo a la formalidad, ¿no? Y el ser asalariado de algún modo va en fomentar, en que haya beneficios, porque oye, a ver, el Infonavit no es gratis, le cuesta a los trabajadores. Es parte sí, pero mira, hay muchos trabajadores como los meseros, como los gasolineros, etcétera, que viven de las propinas. Sí trabajan, pero están de alguna manera en una forma de esclavitud que es terrible. Reconozcamos algo, el Infonavit llegó a representar en materia de vivienda el 3% del Producto Interno de este país. Ha vivido situaciones muy complejas, pero hoy hay algo que se está exacerbando, y es que el presidente dijo, no se requieren ni arquitectos ni ingenieros, lo que hay que hacer es darle el dinero al trabajador para que él haga su casa. No puede haber una peor política de vivienda que aquella que atenta contra la ciudad y pretende hacer más grandes las ciudades, extendiendo la infraestructura con costos elevadísimos. Oye, pero Mónica, tú tienes que cerrar porque evidentemente aquí nadie te escuchó en el blog, entonces ¿por qué no cerramos contigo, Mónica? No, me parece que el Infonavit fue y es una institución importante, una institución que no puede dejarse de lado, pero yo preguntaría si opera fuera de los espacios urbanos y si sería necesario hacer algo que opere en espacios no urbanos.